predicando sobre el tema del corazón. El título del mensaje de hoy es La lámpara del Señor. Nuestro corazón es la lámpara del Señor. Las escrituras fundamentales están en Romanos 8 del 14 al 16 de la versión amplificada de la Biblia. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que has recibido no es un espíritu de esclavitud para volveros a ser esclavos del temor, sino que has recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu que produce la filiación, en la dicha de que clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo así testifica juntamente con nuestro propio espíritu, asegurándonos de que somos hijos de Dios. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20, 27. Y con esto vamos al punto número 1 del mensaje. Dios nos iluminará y nos guiará a través de nuestro espíritu. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. La versión amplificada dice: el espíritu del hombre, ese factor de la personalidad humana que procede inmediatamente de Dios, es la lámpara del Señor que escudriña o ilumina lo más profundo. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Esto significa que Dios te guiará desde su espíritu a tu espíritu. Para entender esto mejor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: para que todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros los seres humanos no provenimos del mono, no provenimos de la falsa teoría de Darwin de la evolución, sino venimos de un creador que genéticamente nos crea. Y cuando nos crea una semilla, un código genético humano, así como creó un código genético de una planta, y así como creó un código genético para los ángeles, y así como creó un código genético para los animales. Entonces, nosotros venimos de este código genético, y cuando venimos a la tierra somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, este espíritu de nosotros que estaba desconectado de Dios a causa del pecado del hombre, se vuelve a reconectar. Y lo que ocurre cuando nuestro espíritu se vuelve a reconectar con el Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios ahora viene a vivir dentro de nuestro espíritu. ¿Y por qué la lámpara? Porque Dios es luz, y cuando Dios viene a nuestro espíritu, ilumina todo nuestro ser. Esto significa que Dios nos guiará desde su espíritu a nuestro espíritu. Cuando usted mira un huevo frito, usted mira un huevo frito así, imagine que está el huevo frito entero así, y la yemita, lo amarillo, viene siendo como la parte espiritual de nosotros. Y ahí adentro es donde vive el Espíritu Santo. Para las personas que son un poco visuales, para que tengan una idea. Por eso es que yo me toco aquí, porque si tú haces un círculo de la energía del ser humano, el centro de la energía, el centro de nuestro espíritu, ¿dónde está? ¿De dónde provienen las cosas? De aquí, de nuestro interior, de nuestro ser. Otra cosa bien interesante para que entiendan esto es, por ejemplo, la lluvia, ¿de dónde a dónde viene? Bueno, cae por la gravedad, porque el agua cae de arriba hacia abajo. Ahora, cuando esta agua que cayó por el demasiado calor se evapora, el agua viene de adentro hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa en la condensación? En el rocío de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando es la mayoría de los rocíos, ¿de dónde viene esa gota? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? En ningún lugar, viene de adentro hacia afuera. Jesús dijo: ¿tú quieres saber dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de ti, en tu corazón, porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en ti, y este te va a hacer conocer todas las cosas. Entonces Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. De adentro hacia afuera va a empezar a crecer esto. Ahora, solamente cuando tu corazón es recto y puro, puedes confiar con lo que te dice tu corazón. La Biblia dice:
engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no está recto con Dios, entonces puede desviar y puede andar confundido. Y es lo peligroso en estos tiempos, con tanta desinformación que existe, las personas tienden a buscar tanta información que se terminan confundiendo. Entonces, solo podrás escuchar con claridad la dirección y guía del Espíritu a través de tu espíritu. Así como el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, el Espíritu del hombre escudriña lo más profundo del ser humano, y con el Espíritu de Dios ahí revela los secretos más profundos. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? Número uno, a través de su palabra. Si lo que Dios te dice a tu espíritu no está alineado a la palabra de Dios, entonces no es Dios. Ahora, es necesario conocer la Biblia y leer la Biblia para tener una base donde el Espíritu de Dios pueda usar nuestra alma, nuestro entendimiento, voluntad y emociones, donde está la memoria, donde está nuestro cerebro, es la parte física, pero la parte que no se puede explicar es la parte de nuestra alma, donde tenemos emociones, nos ponemos tristes, nos enojamos, nos sonreímos. ¿Viste? La inteligencia artificial va a ser muy difícil que se enamore, y va a ser muy difícil que pueda tener sentimientos de sonrisa o de tristeza. Esto solamente viene porque el espíritu del hombre fue creado así por Dios, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, como dice en Génesis 1:27. Entonces, número 2, Dios nos habla a través de un susurro apacible y delicado. En mi testimonio, cuando yo fui la primera vez a la iglesia en La Paz, Bolivia, con la pastora Saucedo, yo entré y estaban cantando alabanzas y comencé a llorar. Yo no sabía por qué estaba llorando. En mi conciencia yo decía, ¿y por qué yo estoy llorando? Yo era consciente de que estaba llorando, de que había lágrimas en mi rostro, pero yo no tenía ningún sentido ni de tristeza ni de felicidad. Pero era la presencia de Dios dentro de ese lugar que estaba viniendo a mí a través de las alabanzas para tocar las fibras más interiores de mi ser y traer una transformación. Al rato, cuando termina la alabanza, comienza a predicar la pastora, y en medio de la predicación, yo no recuerdo ni qué cantaron, ni qué predicaron, pero en medio de la predicación, en ese mero momento, en ese justo momento, yo sentí esto que dice aquí, un susurro apacible y delicado, que no me trajo condenación, sino que me hizo una pregunta. Dios me habló a mi espíritu y me preguntó, ¿qué vas a hacer con eso? ¿De qué me estaba hablando? De un paquete de cocaína que yo traía en mi bolsillo, el estilo de vida, la adicción, las drogas, la prostitución, la mentira y todo lo demás. Dios me estaba preguntando, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, Señor, yo sé que esto está mal, pero yo no puedo salir de esto de la noche a la mañana, porque esta es la medicina para mi enfermedad. Y le dije, y yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero del mismo modo que tú me trajiste de Cuba para Bolivia y me vas a llevar a los Estados Unidos sin saber que iba a venir para acá y sin tener dinero para venir para acá, porque yo viví 6 años en Bolivia sin documento. Oiga, así mismo Dios lo hizo. Entonces, Dios me habló a mi espíritu. Y cuando Dios lo dice, Dios lo hará. Entonces, número 1, nos habla a través de su palabra. Diga conmigo, Dios me habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Amén. Número 2, Dios nos habla a través de un susurro apacible. Vemos en el testimonio de Elías, después de haber degollado a 850 falsos profetas de Baal, cómo se amedrenta por Jezabel, la esposa de Acab, y Elías, este profeta de Dios que hacía bajar fuego y tenía esa valentía ese de nuevo para hacer todo eso, le agarra miedo a esta mujer y se esconde en una cueva, y Dios se le aparece, no como el torbellino, no como un rayo, no como un relámpago. Y Dios le pregunta a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe las circunstancias que tú estás. Y no importa las circunstancias que tú estés, tú buscas al Señor y el Señor se te va a aparecer y te va a hablar. Ven a la palabra, escúchalo
y Él te va a hablar conforme a su palabra a través de un susurro apacible. Número 3, a través de la confirmación de 2 o 3 testigos. Dice que a través de la confirmación de 2 o 3 testigos sea confirmada la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, antiguamente los profetas, sobre quien reposaba la unción de Dios, eran los que profetizaban los eventos que iban a venir. Juan el Bautista decía, viene, viene. ¿Quién viene? El Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, del cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Este los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, nosotros como profetas, reyes y sacerdotes para Dios, el Dios Todopoderoso de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a confirmar la palabra de Dios. En estos tiempos la mayoría de la profecía o es la palabra escrita, predicada, esto que yo estoy haciendo es profetizando, o a través de una palabra de conocimiento, de sabiduría, puedo hablarte algo profético, o a través de las lenguas e interpretando estas lenguas que hablé o que otra persona habló, puedo traerte algo profético que Dios quiere traer. No viene a mi voluntad ni a través de mi voluntad, sino a través de su voluntad. Y lo que siempre va a hacer es confirma lo que ya te ha dicho directamente a ti y confirma su palabra. Por ejemplo, si viene alguien y te dice, no, porque Dios me está diciendo que tú te tienes que divorciar de tu esposa. Eso es una mentira del diablo. No lo creas, porque la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. La Biblia dice, por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero necesitamos tener cuidado. ¿Qué es lo que consumimos cuando venimos a la presencia del Señor? Amén. Entonces, número 4, Dios nos habla a través de sueños, visiones o una voz audible. Hay personas que Dios le ha hablado audiblemente. Hay personas que han tenido sueños. Yo tuve un sueño cuando yo crucé la frontera de México, Nogales, a Nogales, Estados Unidos, y estuve preso 45 días por estar indocumentado. Entonces, en ese lugar había una iglesia esperándome en esa prisión de migración del condado, donde a los 23 días de estar escuchando la palabra todos los días, yo tuve un arrepentimiento, me reconcilié con el Señor y tuve un sueño profético donde Dios el Padre me levantaba de la taza de la prisión, me miraba como a su hijo y me besaba. ¡Aleluya! Me besaba, me ungió mis labios para predicar. Y a partir de ahí, en ese mismo sueño, me mostró en un espejo como un guerrero. Yo tenía un pelado así como indígena y tenía una cinta aquí y una cinta aquí, estaba sin camisa y era mucho más alto, más moreno y mis ojos eran más grandes. Yo veía claramente, mis ojos espirituales fueron abiertos. Ahora, todo esto me lo mostró Dios hablándome en ese sueño. Después de esto me mostró una pantalla donde yo salía absuelto del caso de migración que yo tenía por haber brincado la cerca. Así mismo ocurrió después. Después de esto me mostró a mi papá terrenal manejando una guagua y cuando yo vine desde allá, desde Arizona hasta acá, hasta Tampa, yo no sabía que mi papá vivía aquí. Y a través de la prima de mi mamá que encontramos a mi papá y cuando fuimos a su casa resultó ser que vivía él en una guagua, en una traila simple. Igualito que Dios me lo mostró en el sueño. Pero ahí no quedó todo. Dios en el sueño me muestra también en otra pantalla yo sobre el agua, en una piscina, sobre una plataforma blanca, sobre el agua y yo no me movía de ahí. A los 8 meses de estar viviendo en casa de mi papá, me pide que me retire de su casa para que ya vaya a vivir mi vida. Ya llevaba 8 meses viviendo con él y ya era tiempo de que yo saliera de ahí. Yo hablo con la jefa del canal donde yo trabajaba, un canal de televisión, y ella me renta un cuarto en su casa. Cuando ella me renta un cuarto en su casa, ella me hace un tour y me pasea por la casa, me dice, esta es la sala, este es el comedor, esta es la cocina, esta es la sala de estar, este es el patio, esta es la piscina. Era exactamente la misma piscina que yo había tenido el sueño en la prisión ese mismo día, como a los 23 días de haber estado en la prisión. Bien. ¿Qué significa esto? Que Dios me habló y todo lo que Dios me habló en ese tiempo se fue cumpliendo paulatinamente exactamente así como Él me lo mostró. Esto es imposible de explicar. Científicamente los científicos dicen que ellos no pueden explicar los sueños. Inclusive los que hacen películas de ciencia ficción, inclusive el hombre que inventó la máquina de coser,
tuvo un sueño donde había unos indígenas encajando unas lanzas en el suelo y ahí fue que él inventó la máquina de coser. Otro científico químico también, él descubrió la funcionalidad de un componente químico porque tuvo un sueño donde vio una serpiente que se mordía la cola y ahí él le encontró la solución. O sea, Dios nos habla de distintas maneras. Mi pastor Ronnie Howard Brown, cuando él tiene la cabeza cargada, que él no sabe realmente qué es lo que está queriendo enseñar Dios o qué aprender en la circunstancia donde está, él se acuesta a dormir y cuando se despierta, ahí tiene la respuesta. O sea, vemos cómo Dios nos habla a través de sueños, a través de su palabra, a través de la confirmación de 2 o 3 testigos y también a través de un susurro apacible. Y con esto pasamos al punto número 2. El testigo interior. Bajo el antiguo pacto, la gente no había nacido de nuevo. El Espíritu Santo todavía no vivía en ellos. Necesitaban la guía de un profeta. Bajo el nuevo pacto, Dios vive dentro de todos nosotros los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, somos hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios. El testigo interior o la intuición interior puede describirse como una alerta o luz roja o una señal de pare para el no y una paz, una seguridad para el sí. ¿Qué significa? Por ejemplo, usted va a hacer algo. ¿Cuántas veces usted no ha estado haciendo algo y usted ha sentido algo incómodo dentro de usted y ha dicho, ay, yo creo que no debía haber dicho eso o no debía haber hecho eso o no debía haber acordado para esta cita? Y así ocurre. Sin embargo, cuando hay momentos que usted va a coger por un camino y de repente hay algo que te vira para el otro camino, eso es el Espíritu Santo, que es nuestra luz interior, nuestra guía interior. Los creyentes inmaduros y las personas carnales tienden a buscar manifestaciones y lo espectacular para guiarlos, pero el testigo interior es tan sobrenatural como la guía a través de visiones. Los fariseos le decían a Jesús, muéstranos una señal. Jesús le decía, la única señal que ustedes van a ver es a mí levantado, así como se levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y la única señal que ustedes van a ver, fariseos, en otra ocasión les dijo, es la señal de Jonás. 3 días en la barriga de la tierra y al tercer día resucitado. Eso es lo único que ustedes van a ver. La única señal que van a ver, la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no os dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, las señales son para los incrédulos. Una persona que cree no debe estar asombrado por las señales. ¿Por qué? Porque para un creyente normal que sale a ganar almas, que echa fuera demonios, que pone las manos sobre los enfermos y se sanan, que ayuda a las personas con su dinero, que da sus diezmos, sus ofrendas y predica y habla sobre la prosperidad divina, para esta persona no es nada sobrenatural una señal, ¿viste? Porque eso es la manera natural de Dios activarse y moverse. Ahora, este testigo interior te llevará a la voluntad de Dios y a la bendición de Dios. Por ejemplo, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y la voluntad conocida de Dios es su palabra. Si tú quieres aprender la voluntad de Dios desconocida para tu vida, primero debes de aprender la voluntad de Dios conocida que está en la Biblia. Diga conmigo, la voluntad conocida de Dios es su palabra para mi vida. Amén. Y una vez que tú tengas una relación íntima con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, quien es Dios, entonces ahí tú comenzarás a tener una revelación o iluminación o entendimiento de la voluntad desconocida de Dios para tu vida. Y Dios nos creó a cada uno de nosotros para algo en específico.
Al carpintero para ser carpintero, al médico para ser médico, al productor para ser productor, y etcétera, 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 etcétera. Pero cuando tú descubres estos dones y estos talentos que ya Dios puso en ti, sea para el negocio, sea para el gobierno, sea para ser un predicador, sea para lo que sea, entonces tu vida te va a cambiar, porque te vas a alinear a aquello a lo cual genéticamente tú fuiste creado. Pero nadie nace sabiendo para lo cual fue creado. Pero primero debemos de conocer su voluntad conocida para conocer la desconocida. Aleluya. Muchos han llegado a ser prósperos solo por seguir su corazón. Sabes que eres un hijo de Dios no porque alguien lo haya profetizado o porque hayas tenido una visión o porque lo sientas así, sino por ese testigo interior. La pregunta que yo hago y voy a hacer al final: si tú fueras a morir hoy, ¿estás seguro, sin ninguna duda en tu corazón de que eres un hijo de Dios y que si mueres vas al cielo? Amén. Entonces, algunas personas buscan señales externas que los guíen y pueden poner vellones como Gedeón. Gedeón era un juez del Antiguo Testamento donde Dios se le aparece. Él era un hombre cobarde, sin embargo, él lo llama a vencer a los pueblos que estaban asediando al pueblo de Israel. Y él le dice: Dios, si eres tú, que este velloncito, que está como decir una esponjita de algodón, se llene de agua al amanecer. Y al otro día le dijo: si eres tú, que en vez de amanecer mojada, amanezca seca. Y así pasó las 2 noches, algo así similar en la historia, y ahí él supo que era Dios. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento, a veces Dios permitirá un vellón para un bebé cristiano, pero no es su perfecta voluntad que tú seas guiado así. A veces tú estás en una situación tan difícil y Dios en su misericordia, ¡boom! ¿A cuántos musulmanes Dios no se le ha aparecido? Ahora, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Las mujeres creyeron. Muchos de los discípulos creyeron, otros no creyeron hasta que no vieron a Jesús. ¿Alguna vez tú has visto a Jesús? Si eres cristiano, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿crees en Jesús? Pero si tú no lo has visto, ¿cómo crees en Él? Y entonces, ¿qué es lo que te da testimonio en tu interior? Ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ten cuidado, no ser engañado por el diablo, porque él también puede manipular tus circunstancias. Y con esto vamos al punto número 3, que es la voz interior. El hombre espiritual tiene una voz al igual que el hombre físico. La voz del cuerpo son los sentimientos. ¿Ve? El cuerpo tiene sentidos. El cuerpo ve, manda muchas señales al cerebro de la luz que se refleja en las cosas y puede asimilar el reflejo en la parte de atrás del cerebro. Los oídos escuchan distintos sonidos y distintas frecuencias entre 20 Hz a 20 kHz. Las personas que más eso, pero eso no es bien práctico. Ahora, tú no vas a escuchar frecuencias menos de 20 Hz y no vas a escuchar frecuencias más de 20 kHz. ¿Qué significa esto? Que nuestros oídos es la manera que el cuerpo también se comunica y entiende. Ahora, por nuestro olfato sabemos cuando un olor es agradable o cuando un olor es desagradable. Es fácil diferenciar las personas cuando tienen mal aliento. Se te acercan, ellos no lo saben, pero tú sí estás enterado de eso. Sin embargo, cuando una persona se levantó y se lavó los dientes y te comienza a hablar, entonces tú dices: siento un frescor de pasta dental, se lavó los dientes. Y eso lo reconoces por la nariz. Y así, nuestro cuerpo entiende y conoce los sentidos a través de los sentidos. Ahora, la voz del alma es la razón. ¿Qué cosa es el alma? El alma es la mente, la voluntad y las emociones. ¿Viste? Entonces, tú razonas, tú tienes un razonamiento lógico de cuando ríes es porque viste algo gracioso que conforme a tu sentido del humor te dio gracia. Cuando lloras es porque te emocionaste de algo que te trajo amor o felicidad, o simplemente porque te entristeciste a causa de algo, una injusticia, algo que viste. Entonces, de esta manera, la voz del alma es como se comunica con nosotros a través de la razón, razonando. Ahora, la voz del espíritu es tu conciencia. Los únicos animales
que están conscientes de que viven, somos los seres humanos, porque no somos animales, tenemos cosas semejantes a los animales, pero somos un espíritu, que tenemos un alma que vive dentro de este estuche llamado cuerpo. Entonces nuestro espíritu es quien nos despierta la conciencia. Cuando un niño tiene 5, 6, 7 años, no sé lo que dirán los científicos, ya ese niño ya tiene conciencia y ya tiene memoria de todas esas cosas desde su niñez, a menos que le haya ocurrido algo o a menos que tenga algún otro tipo de patología. Pero las personas normales ya ellos se recuerdan de todo desde los 7 años, 6, 7 años para acá. Eso es lo normal. Sin embargo, esta voz de la conciencia, no estoy hablando de esto, sino la voz de la conciencia de hacer las cosas correctamente. Antes de Cristo, yo fumaba marihuana, jalaba cocaína, veía pornografía, hacía muchísimas cosas malas. Sin embargo, después de que la presencia de Dios vino a mí, ese día en la Paz Bolivia, en la iglesia, que Dios se me acercó y me preguntó, yo escuché la voz de Dios, donde Él me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, mi conciencia de lo correcto le dije, Señor, yo sé que esto está mal. Yo fui consciente de que eso estaba mal. Y así habemos muchos que no queremos ser conscientes y queremos tapar el sol con un dedo y no queremos ser conscientes de la verdad, de lo correcto, de lo que es justo y de lo que es correcto cuando debemos hacer las cosas a la hora de hacer negocios, a la hora de disciplinar a nuestros hijos, a la hora de tener misericordia con nuestros familiares. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si tú no te amas a ti mismo bien y tienes falta de perdón contra ti mismo, entonces eso se va a manifestar hacia los demás. Y todo esto va a través de la conciencia como tú la tengas. Y ahí es a donde el Espíritu Santo te habla, a través de la voz de la conciencia. En un susurro apacible y delicado. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Sabes cuando has hecho algo mal? Tu propio corazón te lo dirá. Mantente sensible, escucha a tu corazón y a tu conciencia. Con esto pasamos al punto número 4, la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro ayudante, intercesor, abogado, fortalecedor y soporte. Cuando el Espíritu Santo habla, tiene más autoridad. Puede ser tan fuerte que pensarás que alguien cerca de ti lo ha dicho. Así fue como me pasó a mí. Cuando Dios llamó a Samuel, él pensaba que era Elí. Samuel es el último juez y el primer profeta del Antiguo Testamento. Su mamá, Ana, era estéril y ella ora a Dios para poder tener este hijo. Dios le concede este hijo y ella se lo consagra a Dios y lo envía al templo, lo envía. Y entonces el sacerdote, Elí, era el sacerdote de aquel momento y entonces él lo tiene a él en el templo y sin embargo el niño cuando va creciendo, un día él está acostado en la cama y escucha una voz que le dice, Samuel. Y él va donde está el sacerdote Elí y le dice, heme aquí, Señor. Y le dice Elí, yo no te he llamado, vuelve a la cama. Él vuelve a su cama y al rato de estar acostado vuelve a escuchar una voz que le dice, Samuel. Y vuelve a donde está el sacerdote Elí y le dice, heme aquí, Señor. Y el sacerdote Elí tiene la revelación que es el Padre, es Dios quien le está llamando y quien le está hablando al profeta Samuel. En ese momento le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí, tu siervo oye. Y en ese momento él se va, se acuesta, vuelve la voz a decirle, Samuel. Y le dice, heme aquí, tu siervo oye. Y ahí por primera vez Samuel escucha la voz de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te dirige, siempre estará en línea con la palabra de Dios. Juan 16, del 13 al 14. Ahora, si no estuviere
de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no es el Espíritu de Dios. Bien, la palabra de Dios es su voluntad. La palabra de Dios es tu guía. Mucha gente está haciendo locuras bajo la apariencia de ser guiados por el Espíritu. No están oyendo a Dios, están escuchando a su cabeza, su mente carnal, y se dejan llevar por las circunstancias. No te dejes llevar ni por lo que tú estás mirando, ni por las circunstancias, ni por los síntomas. No importa que tú estés pasando una situación de pobreza, no importa que tú estés pasando una situación de enfermedad, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no le hagas caso a los síntomas, sino declara la palabra de Dios a tus circunstancias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en un caso como este? Bien, lo que nos enseñaron a nosotros en el Instituto Bíblico de River Church es esto. Simplemente agarra 3 versículos bíblicos conforme a tu necesidad y párate en ellos y comienza a declararlos, a escribirlos, a ponerlos en los espejos, a caminar sobre ellos y a repetirlos y a meditar en ellos y en la palabra donde están escritos, y tú verás que vas a crecer en revelación, porque la repetición trae revelación, la revelación trae convicción y la convicción trae resultados, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, Romanos 8:6 dice: ahora bien, la mente de la carne, que es el sentido y la razón, sin el Espíritu Santo es muerte o separada, está separada de Dios. Voy a volverlo a leer. Ahora bien, la mente de la carne, que es el sentido y la razón, sin el Espíritu Santo es muerte. ¿Qué significa esto? Que una persona sin el Espíritu Santo, aunque tenga su mente carnal y aunque tenga los sentimientos, le llega el momento de partir de esta tierra y no va a ningún lado, simplemente va para abajo, no va para arriba, no va para el cielo. ¿Ok? Ahora, juzga siempre lo que oyes. Pregúntate a ti mismo, ¿se alinea esto con la palabra de Dios? Pregúntate esa pregunta. Eso que estás escuchando en el internet, en YouTube, en Facebook, esto mismo que tú estás escuchando ahora. Agarra tu Biblia, dale para atrás, toma nota y pregúntate. Número 1, ¿se alinea esto con la palabra de Dios? Número 2, ¿glorifica esto a Jesús? Esas son las 2 cosas más importantes. No es para glorificarme a mí. Esto le trae gloria a Jesús. Y Jesús glorifica al Padre. Y esto se alinea con su palabra. Jesús es la palabra hecha carne. ¡Ja! Haz de la palabra de Dios tu autoridad final. Diga conmigo: la palabra de Dios es mi autoridad final. Repítalo. La palabra de Dios es mi autoridad final. Ahora, no vayas detrás de voces que te hablen en voz alta. El diablo puede acomodarte y te puedes abrir a espíritus familiares, y eso es muy peligroso. Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo en Hechos 27 del 9 al 10, cuando les advirtió diciendo: hombres, percibo que este viaje terminará como un desastre y mucha pérdida, no solo en carga del barco, sino también en nuestras vidas. Y Pablo les estuvo diciendo y no le querían hacer caso, hasta que ya se vieron ya en un desastre y él estaban en ayuno un montón de días, y en ese momento él se fortaleció, el Espíritu Santo lo fortaleció y Dios le dijo: no se va a perder ni uno de los que están en el barco. Se va a perder la carga, se va a perder el barco, pero ninguno de ustedes va a perecer. Y los que han leído, lean Hechos capítulo 27 para que vean lo que ocurrió ahí, que es cuando ellos llegan a la isla de Malta, los pica una serpiente, esperaban a que se muriera, no le pasó nada, ahí ora por el procónsul. Bueno, una historia tremenda. Léase Hechos 27. Entonces, aunque no le creyeron, más tarde también, por el Espíritu Santo les dijo cómo se salvarían y qué hacer para salvarse de morir en la tormenta. Debemos ser controlados, manipulados y estimulados por el Espíritu Santo. Que la paz sea tu árbitro. Colosenses 3:15. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sigue la paz y no hagas nada si sientes una inquietud en tu espíritu.
Pregúntale al Espíritu Santo. A veces no te da tiempo ni de preguntarle, pero sigue. Sé consciente de que tienes un espíritu, de que tú eres espíritu y de que tienes que preguntarle al Espíritu Santo que vive en ti. Si eres un hijo de Dios. Si no, hoy mismo vas a tener la oportunidad de serlo. Punto número 5. 5 cosas que debes hacer para entrenar y desarrollar tu espíritu humano. Así como el músculo hace pesa y puede generar músculo, así mismo como la mente con las matemáticas y los razonamientos y los entrenamientos mentales puede desarrollarse un cerebro, una buena memoria, un cerebro para pensar rápido, una memoria para recordar muchas cosas. De esta misma manera nuestro espíritu también tiene músculos espirituales. Ahora, ¿qué consejos hay para poder hacer esto? Número 1. Dale a la palabra de Dios el primer lugar en tu vida. Proverbios 4:20. Pregunto, ¿es la palabra de Dios lo primero que tienes cuando despiertas en la mañana? Número 2. Medita en la palabra de Dios. Josué 1:8. Medita en este libro de la ley de día y de noche y todo lo que hagas prosperará. ¿Qué es lo que dice? Medita en este libro de la ley, medita en la Biblia, en la palabra de Dios. Y conforme a la mayor necesidad que tú tengas. Cada cual tiene necesidades diferentes. Pero no vamos a estar mirando las circunstancias, sino vamos a estar mirando a Dios. Porque Dios es más grande que cualquier circunstancia que podamos tener. Y esa paz la tenemos en nuestro espíritu. Número 3. Practica la palabra de Dios. Sé un hacedor de la palabra. Santiago 1:22 dice, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y por el practicar la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, todo esto que tú estás escuchando, ponlo en práctica. Toma nota, agárrate estos versículos, medita en la palabra de Dios, ejercita tu espíritu humano. Número 4, ora en el Espíritu. En 1 Corintios 14, del 14 al 15, habla de la oración espiritual que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Dice que tenemos que orar en el Espíritu Santo, orar en lengua. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos unánimes en ruego y oración y de repente, como un estruendo, cayó el Espíritu Santo y como llamas de fuego sobre todos los que estaban en ese lugar y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, hay una cosa que es el don de hablar en lenguas, trayendo un mensaje profético, y otra cosa que es the prayer language, tu lenguaje de oración espiritual. Cuando tú recibes el don de lengua, tú comienzas a hablar en lengua, en brandelo, voz atara, kanda, namashi, endeye, urre aquí en bobo shay andala. Yo no necesito esperar una señal del cielo ni un ángel para que me diga, ora en lengua. No, la Biblia está diciéndome que ore en lengua. Entonces, léase 1 Corintios 14, del 14 al 15. Y también en Judas, capítulo 1, que es el único capítulo, libro de Judas, al final, antes de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice, edificando vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en Efesios 6, 18 también dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. Amén. Entonces, y lo último, que esto es muy importante y esto es determinante para nuestro crecimiento acelerado. Diga conmigo, crecimiento acelerado. Repita, crecimiento acelerado. Mire, para crecer aceleradamente en las cosas del Espíritu, debemos de decidir obedecerle al instante la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu. En cuanto el Espíritu Santo nos diga algo, si nosotros lo retrasamos, es una obediencia tardía. Ahora, si tenemos la fe y estamos leyendo la palabra de Dios y estamos orando en lengua y estamos con un espíritu avivado, con hambre y sed de Dios y oramos en lengua y de repente el Espíritu Santo nos dice algo, entonces ahí rápido lo escucha. No es lo que te viene a la mente, sino lo que el Espíritu Santo te diga. ¿Y cómo tú lo vas a saber? Bien, la Biblia dice bien claramente, en aquel día no tengan miedo que van a decir, porque yo estaré con vosotros, el Espíritu Santo estará con vosotros y Él les dará que hablar en aquella hora. Amén. Entonces,
Conclusión del mensaje. La lámpara del Señor. El corazón del hombre es la lámpara del Señor. Dios nos iluminará y nos guiará a través de nuestro espíritu, no a través de nuestra mente. Número 2, el espíritu es nuestro testigo interior. Después vimos la voz interior, esta voz que es ahí donde Dios nos habla. Le conté mi testimonio. Número 4, poder diferenciar la voz del Espíritu Santo que siempre va a estar alineada a la palabra de Dios y glorificando a Jesús. Y número 5, las cosas que debemos de hacer para entrenar a desarrollar nuestro espíritu humano. Y yo te hago una pregunta. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Sabes que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida? Si tú fueras a morir ahora mismo, ¿estás seguro, sin duda alguna en tu corazón, en tu espíritu, que irías al cielo? Si es la primera vez y tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, o si te han pasado cosas en la vida, has tenido trampas, te han ofendido, te han maltratado en lugares, en iglesia, y quieres reconciliarte con el Señor, este llamado es para ti. Y si también tú acostas tu cabeza en la almohada en esta noche y no estás seguro si mueres hoy y mañana te despiertas, si estarías en la presencia de Dios, este mensaje es para ti. Déjame compartirte lo que la Santa Biblia nos dice. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia también dice que toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. Y tú eres una persona, ¿verdad que sí? Ahí donde estás, cierra tus ojos e inclina tu rostro que voy a orar por ti. Señor Jesús, bendice a estas personas y a sus familiares con larga vida y llena de salud. Jesús, muéstrale que tú eres real y haz una obra rápida en sus corazones. Y si ellos no te han recibido como su Señor y Salvador, yo te pido que lo hagan ahora mismo. Ahora abran los ojos y mírenme. Si ustedes quieren recibir el regalo que Dios tiene para ustedes, repitan conmigo esta oración de todo corazón y en voz alta. Digan conmigo: Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú resucitaste de los muertos y que regresas por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo. He nacido de nuevo. He sido perdonado y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Si hiciste esa oración o te reconciliaste con el Señor, como ministro del Evangelio, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Y si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él, porque Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.